Amigos, buenos días, bienvenidos a su espacio de educación financiera en diálogo por I99. Como ustedes conocen, nos encanta proponerles temas novedosos, temas que conciten interés, de los que se pueda discutir, conversar, plantear ideas. Y evidentemente por toda la crisis que hemos vivido en estos 2 últimos años en el Ecuador a nivel de crisis energética, de falta de provisión de energía eléctrica en nuestros hogares, salta siempre en cualquier conversación la posibilidad de las energías no renovables. Se habla del gas natural, se habla de la energía fotovoltaica y de la energía solar. Y para hablar de esta última opción, la energía solar, se encuentra con nosotros Gino Pino Argote, gerente de la compañía Genera Renovables, quien, además de tener estudios en Navarra, tiene una maestría en la Universidad de Comillas, justamente de energías alternativas. Él ha liderado ya 170 proyectos de energía solar en el Ecuador y está hoy en este espacio junto a ustedes para compartir su experiencia precisamente en este ámbito de acción profesional. Gracias, Gino, bienvenido a este programa tuyo. Francisco, muchas gracias por la invitación, sobre todo para conversar estos temas tan interesantes, de interés común hoy en día y eso. Bueno, gracias, Gino. Nos preguntamos, el ciudadano de a pie, ¿qué es la energía solar? ¿Qué representa? Porque se habla y la gente lo máximo que puede interpretar de la energía solar son unas placas como de vidrio que están en los techos de algunos lugares, pero no sabemos nada más. Bueno, la energía solar va muchísimo más allá de solamente ese primer concepto que se tiene de la misma. A ver, en sí, ¿qué es la energía fotovoltaica? Es aprovechar la radiación solar para generar energía. Entonces, a esa energía le podemos dar diferentes usos, ¿sí? Tanto en el sector residencial como en el sector industrial y comercial. Tanto para que los dueños de casas, los casatenientes, ahorren en sus planillas eléctricas como el empresario. Entonces, el mecanismo es bastante parecido, ¿sí? Pero la naturaleza del fondo del ahorro es lo que puede variar un poco. Pero más del ahorro, ¿qué otra alternativa o qué otro beneficio tangible ofrece para el empresario, para los hogares, la energía solar? A ver, sin lugar a dudas, la energía fotovoltaica en el sector industrial es un asset financiero, ¿ya? En primer lugar, o sea, número uno, es un asset financiero porque te da ayuda a tener un poco los flujos predecibles en cuanto al gasto energético, ¿sí? Porque cuando tú haces un estudio de prefactibilidad fotovoltaica en tu industria, en tu empresa, en tu comercio, te hacen una proyección de ahorro. Entonces te ayuda a predecir un poco los flujos bajo una tarifa preferencial o bajo costos energéticos más bajos, ¿sí? Otro vector diferencial puede llegar a ser lo que no se ve, lo que es un poco intangible, ¿sí? Cuéntanos del intangible. El intangible es la reputación, ¿no? Es tener una empresa con una máquina que te produce energía limpia, que te permite acceder a diferentes tipos de certificaciones, como ecoetiquetas, como huellas de carbono, que te ayudan a tener un valor agregado comercialmente frente a tus competidores. Cuando se habla de energía solar o de energía alternativa, también se habla de sostenibilidad, y en la práctica, ¿eso qué significa? A ver, la sostenibilidad, en conceptos, cuando yo pienso sostenibilidad o cuando escucho que se habla de la misma, no es nada más que pensar en que las decisiones del día de hoy tengan un impacto positivo en el futuro. Eso es tomar una decisión o un rumbo sostenible. Que lo de hoy tenga un impacto positivo o no comprometa mi futuro. Entonces, lo que estamos haciendo con la energía renovable en este caso es tener un compromiso con una generación limpia de energía que no me emita CO2 o tenga algún tipo de contaminante. Y también sostenible económicamente porque estamos teniendo una resiliencia en cuanto a la producción de energía que me permite tener un gasto más bajo y ser más competitivos. Cuando tú hablas de esa ventaja de reputación, de sostenibilidad y evidentemente de ahorro y financiero, cuéntanos cuáles serían los mecanismos, las metodologías, qué tipos de acuerdo puede llevar adelante un empresario o un negocio justamente para acceder a la provisión de este tipo de energía limpia y sostenible. ¿Te parece si desarrollamos el business case completo? Por supuesto, magnífico, porque esa es la idea, que digamos aquí que compartamos esas experiencias. Que somos la empresa Metales S.A.
¿ya? Que tenemos un gasto de $20,000 mensuales en mi planilla de luz. ¿Ya? Es un gasto constante e insolente porque lo tengo que pagar sí o sí para que mi producto final pueda salir y pueda tener una rotación en el mercado. ¿Sí? Entonces la luz es un commodity, es algo que voy a tener que pagar sí o sí. ¿Ya? Dentro de mi estrategia está reducir ese gasto, por lo que tengo diferentes alternativas y dentro de ellas es introducir una planta fotovoltaica para reducir mi planilla de luz. Hago un estudio del mercado, contacto a varias empresas que me hagan un estudio de factibilidad técnica y económica en montar una planta fotovoltaica. Entonces, estas empresas normalmente me van a ofrecer dos opciones. En una donde voy a compensar el 100% de mi consumo, entonces de mi planilla, y otra opción donde voy a tener una reducción menor, un 50%, un 40%, para ver una inversión menor. Entonces, el empresario invierte, ya vamos a entrar un poco en las diferentes formas de inversión que hay. El empresario invierte, firma un contrato con su proveedor del servicio, e inmediatamente se empieza a tener ahorros en las planillas de luz. Se empiezan a tener ahorros porque yo mi propia energía la estoy produciendo, la estoy autogenerando y me estoy autoabasteciendo para mi propia operación, ¿sí? Entonces, yo al autoabastecerme dejo de utilizar la energía de la empresa eléctrica, por ende reduce mi demanda y por ende tengo una rentabilidad, tengo un ahorro, empiezo a tener ya KPI financieros que me ayudan a mí a mi inversión. Tengo mi TIR, tengo mi ROI, tengo mis diferentes tipos de assets financieros que me están generando de energía. Pero ¿qué pasa si supongamos yo soy una empresa que demando mucha energía eléctrica, sin embargo, porque tengo enfocados mis recursos a la generación de productos que vendo? Excelente pregunta. ¿No es verdad? ¿Y qué puedo hacer si yo no tengo la plata para montar una planta? O sea, me sacaste el estadio con esa pregunta. Es que la idea es que nuestro público conozca, porque hay mucha terminología, mucho concepto que dicen, a ver, finalmente, y como habla la gente en la calle o cuando uno habla con los amigos en un espacio distendido, bueno, y el billete, ¿de dónde sacamos ese billete? Tenemos dos formas de pagarlo, ¿ya? A ver, yo creo que hace unos 3, 4, 5 años atrás, la pregunta era ¿qué era la energía solar? ¿Ya? Era ¿qué? ¿La hago? ¿No la hago? Claro. Ahora ya no es esa la pregunta, es ¿cómo lo hago? ¿Ya? Porque la curva de aprendizaje, la madurez que se tiene hoy en día, tanto el industrial como los dueños de casa, ya saben que da resultados. Entonces la pregunta ya no es qué, sino es cómo. ¿Ya? Entonces tenemos dos vías. Sigamos en el caso de Metales S.A. ¿Cómo Metales S.A. va a poder hacer real, hacer tangible su proyecto? ¿Ya? Digamos que Metales S.A. tiene una planilla de $20,000, ¿ya? Aproximadamente para llegar a reducir el 100% esa planilla de luz, yo voy a requerir una planta fotovoltaica de una capacidad instalada de 2 megavatios, para poner un número cerrado, ¿ya? Esa planta de 2 megavatios la podemos hacer real de dos formas, financieramente, económicamente. La inversión aproximadamente entre $1.100.000, $1.500.000, $1.300.000. Va a depender de la realidad de la industria, ¿ya? Del terreno, del techo, de la naturaleza, de cómo es la infraestructura de Metales S.A. ¿Ya? Entonces, tengo dos vías, CAPEX o PPA. CAPEX nos referimos a mediante los propios recursos de la empresa, o sea que Metales S.A. va a su banco, le pide un préstamo y accede al proveedor a pagarle su inversión en su planta fotovoltaica, lo que le está costando, ¿sí? O bajo recursos propios, digamos que es una multinacional, tiene un presupuesto destinado para invertir en este tipo de desarrollos tecnológicos innovadores en energías renovables, e invierte lo que le cuesta. O número dos, que es donde se pone bastante interesante y un poco innovador, un poco diferente la situación, es mediante un PPA. Un PPA es un Power Purchase Agreement. Hablemos en español. En español. Es un contrato de compra-venta de energía en un mediano largo plazo. Perfecto. ¿Ya? ¿Y a quién se lo compro? Donde Metales S.A. hace un contrato entre privados con el promotor del proyecto para vender la energía en este tiempo que te comento, 15, 20 años, dependiendo de cómo sea la negociación para las partes. Entonces, el promotor arma el proyecto energético y le vende la energía a su cliente.
un periodo interesante. Y cuéntanos el PPA. Ya tú hablaste a nivel de conceptos y me encantó la idea de desarrollar un proyecto de negocios, un plan de negocios para que nuestro público entienda de lo que estamos hablando y de que no es que yo debo tener el billete contante y sonante guardado en el banco o necesariamente endeudarme con una institución financiera para que ésta sea la que me provea los recursos a través de un crédito en el que no tengo oportunidad ahorita de hacerlo. Pero, y me voy del otro lado, si por el estamos hablando de la posibilidad de proveer energía limpia, alternativa al sector productivo. Del lado del armazón del proyecto, de la producción de la idea y luego de esas voluntades que permitan ofrecer al mercado privado esa provisión de energía limpia y alternativa que es la fotovoltaica. Cuando tú hablas de un PPA significa que hay un comprador, pero también un vendedor. Cuéntanos, en este caso, ¿quiénes serían los vendedores? Excelente, Francisco. A ver, digamos que el CAPEX de la planta, sigamos con Metales S.A. Ya porque vamos a hacer metaleros después de esta reunión. Digamos que Metales S.A. tiene su necesidad de la planta de 2 megavatios. Esa planta fotovoltaica cuesta $1.200.000. ¿Ya? Tiene un costo, un CAPEX, ¿correcto? Ese CAPEX o lo pone el dueño de la planta, el dueño de Metales S.A., bajo sus propios recursos, o se hace el PPA y un grupo de inversionistas realiza la inversión de este proyecto. Entonces, este grupo de inversionistas, ¿qué va a ganar? ¿Cuál es su rentabilidad? Ellos tienen un negocio financiero aquí, donde venderles la energía a Metales S.A. les va a generar un negocio financiero porque se va a vender un flujo, que es la energía, a 15 años, con una tasa de descuento. Entonces, esto es un ingreso que se va a tener aquí. Entonces, el dinero lo ponen los inversionistas bajo un modelo bastante claro, bastante conciso, donde se crea una estructura fiduciaria, un SPV, un Special Purpose Vehicle, para manejar la relación entre las partes. Entonces todo queda súper claro, todo queda bastante escrito, las reglas quedan claras entre las partes. Entonces el inversionista, que es quien va a poner el capital para desarrollar el proyecto, ganará el negocio financiero. El cliente ganará, que no tiene que desembolsar el CAPEX de ese proyecto para tener un beneficio, para tener esa energía limpia que le costará menos, sin lugar a dudas, por tener una inversión, sin tener inversión inicial, ¿no? Pero lo importante también es saber que hay alguien que me la va a proveer y que no estoy expuesto a la vulnerabilidad de los apagones, por hablarlos en términos callejeros. Eso es otro rubro. Eso es otro rubro donde de los apagones no nos hablamos, ¿ya? Porque ya te voy a decir cómo entra la energía renovable en lo que estamos promoviendo y los apagones. A ver, los apagones, la energía fotovoltaica, ¿cómo funciona? En el 99% de los casos en el país, en el sector industrial, funciona mediante una modalidad con conexión a red o on-grid, conectados al grid, a la red. Entonces, cuando se va la luz, se van los paneles. Y ahí entran los generadores, los grupos de generación que tengan para tener un backup. Entonces, la energía fotovoltaica, como el 99% de los casos que se desarrollan en el Ecuador, es parte de una rentabilidad en ahorros. Es básicamente eso. Y tener una estabilidad, olvidémonos de los momentos de estiaje o de crisis energética, pero en términos generales esto nos produce continuamente y sabemos que estamos tranquilos. Mira, y es lo que lo voy a conectar, o sea, ¿en qué beneficia o en qué ayuda que se promuevan más proyectos fotovoltaicos? Y yo creo que ya esto también tiene un poquito de tinte político. Ya me voy a ir al mes de agosto. ¿Ya? En el mes de agosto las tarifas en el Ecuador, en el sector industrial, aumentaron entre un 25 y un 30%. Es hartísimo. Tú sabes lo que es que para un gasto fijo que tienes como la energía te sube un 30-25%. Es bestial. Sin que necesariamente puedas agregarlo a tu producto. Tu producto cuesta un 25 o 30% más. O sea, es bastantísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Nos vamos leyendo un poco entre líneas qué es este mensaje. Tuvimos una crisis energética hace un año atrás. Correcto. Esto lo invita al empresario tienes que empezar a autogenerar, pana. Tienes que empezar a autogenerar porque la luz te cuesta más y cuando tú autogeneras, consumes menos de la red eléctrica. Consumes menos de la red eléctrica, te sale más rentable. Entonces, en 4 o 5 años que haya un cambio político,
uno de los speeches comerciales va a ser con inversión privada. Se han instalado más de 100, 200, 300 megavatios, N megavatios, sin que el Estado ponga $1. Entonces hemos creado mini centrales fotovoltaicas a la banda alta y baja ancha del país sin inversión del Estado. Y para los que estamos totalmente alejados de la industria de la energía renovable, ¿qué cambio sería favorable que se produzca en el país para que no tengamos que considerar la energía fotovoltaica como simplemente una fuente de ahorro, sino en verdad como una fuente de energía alterna? Es decir, que yo tome la decisión de carácter empresarial de ya no contratar el servicio público de energía, sino irme directamente a un proveedor privado que me da siempre la energía y con él es que me entiendo. A ver, constitucionalmente no pueden, estos sectores productivos y sectores estratégicos tienen que ser siempre el Estado, ¿no? Inclusive si es que la Constitución podía llegar a cambiarse por el referéndum que tuvimos hace un mes atrás, podía cambiar un poco las reglas del juego en ese sentido, ¿ya? Para tener comercializadoras privadas, entre otras cosas, ¿no? Pero hoy en día la regulación, Francisco, está bastante interesante. Bastante interesante. O sea, hay una puerta. Hay una puerta, o sea, hay una ruta. O sea, yo te puedo decir de que hace 3, 4 años atrás era un poco más ambiguo, pero hoy en día te puedo decir yo que trabajo en esto de aquí, que se puede palpar al menos que hay un orden, ¿no? Hay un horizonte claro, o sea, hay interés del Estado en sacar estos proyectos adelante. Y sobre todo que las cosas pasen, ¿ya? Porque muchas veces han habido ideas, pero no se han ejecutado. Y entrando así a un tema mucho más práctico, y súper interesante todo lo que me has comentado. Creo que los amigos y yo hemos ganado conociendo algo que en el día a día no tenemos acceso como información. Pero continuemos esa idea del caso de negocios, del plan de negocios de metales o cualquiera otra. Pero yo estoy interesado, pero si yo soy un inversionista, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Cómo puedo hacer? Porque, a ver, me encanta la idea, me gustaría poner como empresa financiera, como inversionista privado, colocar parte de mi canasta de inversiones en este tipo de proyectos, pero nada, yo no sé qué hacer. O sea, ¿cómo funciona la otra punta? Es decir, la del provisionador, la del vendedor de la energía. ¿Cómo armo al vendedor? El 80, 70%, si no es más, de las empresas del Ecuador son empresas familiares. Así es. ¿Qué te da una empresa familiar? Muchas veces estabilidad. Una empresa familiar te da años de vida, te da recurrencia en un giro de negocio puntual. Ecuador es un país bastante industrial. Entonces, que hayan tantas empresas familiares, está muy cerrado a veces a que sean sus dueños un clúster puntualmente familiar, los dueños, los accionistas, quienes se benefician de sus rentabilidades, ¿ya? Sin embargo, a un promotor de un proyecto energético, ¿ya? Le da la tranquilidad de que una empresa familiar con tanta estabilidad le puede hacer un PPA, ¿ya? No sé si logro conectar el punto a lo que voy. O sea, no cualquiera puede entrar en una empresa familiar, pero yo como promotor de un proyecto fotovoltaico o inversionista de un proyecto fotovoltaico puedo acceder a esa seguridad. Claro, pero yo estoy ahí, me estás tú diciendo, sí. Ese es el comprador. No, esa es la entrada a lo que te voy a comentar. Vámonos a la parte. Y si yo quiero vender energía, ¿con quién me debo conectar? Tenemos ¿cómo desarrollamos el caso Metales S.A.? ¿Ya? ¿Cómo se hace el levantamiento de capital a los inversionistas? Vehículo por vehículo. Cerramos una planta de 3 megavatios en la zona de la sierra. Esto es un caso real. Presentamos el proyecto a diferentes inversionistas con los que tenemos para financiar entre el 30 al 20% como equity y el resto se va a deuda. Entonces, dentro del flujo de las proyecciones de desarrollo del proyecto tenemos todos los ingresos que me va a generar la venta de energía, tenemos los costos, el CAPEX, etcétera, y se arma un poco el proyecto, el muñeco, como se dice coloquialmente. Tenemos ahorita un brazo hermano nuestro en Genera, que se llama Megawatt Capital. Megawatt Capital es quien se encarga de hacer toda la estructura de este tipo de proyectos.
Entonces, la evaluación de la factibilidad. De la parte de la estructuración financiera, de la estructuración legal, de la estructuración, ¿qué pasa el proyecto en cuanto a la parte financiera? Generas el promotor del proyecto integral, del proyecto global. Claro, lo que yo entiendo como Genera Energías Renovables es que ustedes se dedican a la parte técnica, te plantean al cliente la opción de cómo solucionar una necesidad o una demanda insatisfecha de provisión de energía. Y aquí viene lo interesante de este modelo que tú nos planteas, siguiendo esa línea cuasi académica que hemos tomado hoy en la mañana, pero interesantísima para que nuestros amigos tengan acceso a información nueva, como es el caso de esta alternativa de provisión de energía, que en el caso solar. Y también hemos hablado esta mañana de una serie de elementos que son esenciales para la vida empresarial, para cualquier emprendedor. Lo que ocurre es que si yo tengo un pequeño negocio, no hablo en mi lenguaje de todos los días de indicadores, pero que son en realidad lo que me permite identificar si mi negocio es sostenible en el tiempo. Y qué mejor si yo encuentro socios estratégicos, aliados estratégicos que me permitan encontrar opciones de mejorar mi rentabilidad. Entonces aquí lo que yo entiendo perfectamente y que nos has planteado esta mañana es la posibilidad de yo como demandante de energía tenga la opción de conseguir de parte del mercado, por un lado, un aliado estratégico técnico que son ustedes, es decir, tú y la empresa que representas de Genera Renovables, ¿verdad? Me gusta decirle solo Genera. Pero bueno, no entendí por qué, pero solo Genera Renovables. Genera Renovables, y por el otro lado, junto a Genera Renovables, pueden empatarse un grupo de inversionistas o inclusive el mismo comprador de energía para armar toda una planta y tener una estrategia de carácter financiero, tecnológico, que permita un beneficio directo al que va a comprar la energía eléctrica sabiendo que tiene una provisión sostenida, un ahorro que lo puede proyectar a 15, 20 años. Y por el otro lado, lo interesante, amigos, del planteamiento que se nos ha hecho esta mañana es que no solo hay un tema reputacional, de sostenibilidad, de pensar en el medio ambiente, de tomar decisiones de carácter empresarial con un impacto positivo a futuro, sino que por el otro lado, de quien provee la solución técnica, pero también de quien provee la solución financiera, todos juntos hacemos un solo norte, buscamos una sola vía, que es lo que tanto necesita este país, una sola vía de unión, de encontrar soluciones conjuntas que miren el país, porque cuando optamos por esquemas como lo que nos ha planteado Gino Pinargote esta mañana, enfocado al tema energético, pero sí me encantaría que los amigos sientan lo que yo he podido percibir, y que es que hay un mensaje de trabajar juntos hacia el futuro, de que las decisiones de carácter económico, profesional, empresarial que tomamos hoy tienen necesariamente que buscar un impacto positivo en las futuras generaciones. Gino, qué interesante esta mañana haber tenido la oportunidad de dialogar contigo. Amigos, esperamos que hayamos cumplido con ese propósito de este espacio del programa Diálogo, de proponer temas nuevos que nos enseñen lo que todos los días no necesariamente tenemos a la mano de conocer. Lo esperamos la próxima semana y muchas gracias por su sintonía. Gracias.